buenas chicos, continuando con la clase, nosotros en la clase anterior habíamos visto lo que eran tablas de frecuencias, ¿no? Lo que era la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esta es información que nos sirve bastante para poder nosotros darnos cuenta cómo va nuestro emprendimiento, nuestro negocio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos varios datos o varias variables que queremos cruzar? ¿Ya? Para esto nosotros tenemos algo que se llama tablas de contingencia. Las tablas de contingencia básicamente son datos cruzados de las encuestas o de la información o de la data que nosotros hemos levantado antes con la investigación que nosotros hayamos hecho. Recuerden que previo a esto nosotros ya hemos levantado información, ¿ya? Nosotros hemos hecho investigación de mercado, hemos hecho entrevistas, hemos hecho grupos focales, hemos enviado formularios, bueno, etcétera, ¿no? De todas estas cosas que nosotros hemos enviado, hemos recabado una gran cantidad de información, ¿no? Que se encuentra en un Excel codificado. También ya hemos codificado la información para poderla procesar más rápido. Entonces lo que estamos viendo ahora son formas de procesamiento de información. Tanto las tablas de frecuencia relativa absoluta y relativa acumulada como las tablas de contingencia me sirven para tener un panorama más amplio y poder anticipar qué clientes podrían estar comprando mi producto, cómo va mi negocio o en fin, algo genérico referente a mi flujo de efectivo, ¿no? Vamos a tener un par de palabras nuevas. Entonces tenemos un glosario, acá tenemos codificación, gráficos estadísticos, histogramas y tendencia central, ¿no? Ya habíamos visto un poquito de lo que era la codificación, sistema por el cual se desarrolla una identificación a las respuestas, ¿no? Es decir, una forma más rápida de poder deducir, ¿no? No voy a colocar los 5 rangos de edades, ¿no? De 0 a 5, de 6 a 8, de 9 a 12, ¿no? Aquí yo le pongo ED1, ED2, ED3 y yo ya sé que eso significa la edad número 1, que es el primer rango. Eso es una codificación, ¿ya? Nosotros hoy vamos a ver un poco de gráficos estadísticos basados en alguna data que nosotros tengamos. Un gráfico estadístico es una representación visual de la información o de los datos que nosotros hayamos logrado recabar con nuestras investigaciones y recabamiento de información, valga la redundancia, con las técnicas cuantitativas. Recuerden que no puedo hacer un gráfico estadístico con una técnica cualitativa, porque las técnicas cualitativas reflejan cualidades, ¿no? Una opinión no es graficable. Un sí o un no, eso sí es graficable porque eso lo pondero. Cuántas personas me dijeron sí, cuántas personas me dijeron no. Pero si yo voy a objetar por el número de opiniones, tengo que leer cada opinión y eso no lo puedo colocar en una tabla estadística. Siempre para un negocio es mejor tener mayor precisión, pero para obtener, digamos, un perfil de una persona es obtener mayor nivel de granularidad. Recordemos, a mayor granularidad de información, técnica cualitativa. A mayor precisión de la información, técnica cuantitativa, ¿ya? Luego tenemos un histograma. Más adelante veremos cómo son los gráficos del histograma, pero a modo de concepto, un histograma es un método o una representación gráfica de distribuir una frecuencia. Por ende, si yo ya estoy hablando de frecuencia, ya puedo ir interpretando que el histograma trabaja con las tablas de frecuencia, ¿ya? Y por último tenemos las medidas de tendencia central, ¿no? Se refieren al agrupamiento de los datos en base a una medida intermedia que se tenga en común. Entonces más adelante me imagino que ya hemos visto o hemos recordado, sabemos cómo hacer un promedio. Vamos a ver por ahí un par de conceptos que son media, mediana y moda, que nos ayudan también a entender el comportamiento del cliente o el comportamiento del producto en el mercado. Ahora, pasemos al concepto de una tabla de contingencia. Si las tablas de frecuencia relativa absoluta y relativa acumulada, yo iba viendo cómo iban subiendo los porcentajes de X estudio, en la tabla de contingencia yo voy a hacerle un matching, ¿ya?, entre dos tipos de datos, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo. Te dice el ejemplo. Imagine que desea conocer si hombres o mujeres compran más productos en supermercados que en tiendas.
Entonces yo he recabado la información anteriormente y he dicho, ¿sabes qué? Tantos hombres compran en supermercados, tantos hombres compran en tiendas, tantos hombres compran en farmacias. Y lo mismo, tantas mujeres en supermercados, tantas mujeres en tiendas, tantas mujeres en farmacias, otros, ¿no? Entonces yo tengo una población, ¿ya? Mi población es de 384 personas, ¿no? Por decir. Entonces yo de esas 384, yo quiero saber específicamente cuántos hombres compran en supermercados y cuántas mujeres compran en supermercados, para saber si mi producto puede apuntar, si mi producto está apuntando al perfil de un hombre o de una mujer, ¿dónde debería colocarlo? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Voy a vender zapatos de tacón. ¿Dónde debería vender más? ¿Dónde debería colocar o enfocarme más a vender los zapatos de tacón? ¿En un supermercado, en una tienda, en otros, en una farmacia? Entonces yo veo, a ver, en el supermercado compran más los hombres, como que no. En las tiendas compran más las mujeres, podría ser en las tiendas. En las farmacias compran ambos. Entonces yo podría deducir que los zapatos de tacón yo podría ponerlos o enfocarme más a las tiendas particulares que en los supermercados. ¿Ya? Por otro lado, si yo voy a vender herramientas, las herramientas tienen más el perfil de ser compradas por los hombres, yo no veo tan recomendable poner las herramientas en tiendas, ni tampoco en farmacias, ya vamos a ver por qué farmacias no, pero sí en los supermercados, ¿ya? Porque en los supermercados hay más hombres que compran de acuerdo al estudio que yo he hecho. No es que sea 100% real, no, pero de acuerdo solo a este gráfico que yo veo aquí, o esa tabla, perdón, que yo veo aquí, yo veo que compran más los hombres en los supermercados. Por ejemplo, es más fácil que un hombre compre una herramienta en el aquí, en el comisariato, que una mujer compre un zapato de tacón en el aquí. La mujer prefiere irse a una tienda exclusiva de zapatos de tacón a comprarse sus zapatos de tacón, ¿no? Yo podría inferir eso en base a esta tabla que está acá. Para eso me sirven las tablas de contingencia. Yo cruzo información que yo he ido sacando en los estudios que he ido realizando. Y así puedo sacar un montón de información, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Tomando como referencia el mismo ejemplo anterior, si la empresa quisiera saber cuáles son las características de las personas que tienen mayor intención de compra, ya vamos a ver qué es la intención de compra, con respecto a su género, ocupación, se pueden combinar estas variables y se obtendría la siguiente tabla. Entonces, primero tengo que colocar el género, ya de un lado, y la ocupación. Entonces tengo género masculino, trabajador, masculino, estudiante y trabajador. Género femenino, estudiante, femenino, trabajador, femenino, estudiante y trabajador. ¿Ya? Entonces yo digo, intención de compra de X producto, ¿no? Una persona del género masculino de X producto lo compraría masculino 86, femenino 94. ¿Ya? De ese porcentaje, ¿cuántos trabajan? ¿Cuántos son estudiantes? ¿Quiénes lo pensarían? ¿Quiénes no lo comprarían? Voy cotejando la información, ¿no? Entonces yo digo, en este caso, el producto podría tener acogida por parte del mercado. Sin embargo, se destaca que los hombres tienen mayor intención de compra, siendo mayoritariamente estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a los números, ¿no? Digo, estudiantes masculinos, intención de compra, que lo pensarían si lo comprarían o no, tengo 65, ¿ya? En cambio, mujeres que sí lo comprarían, tengo 59. De las 59, 59 y 17 definitivamente no lo comprarían. Entonces mis números me dicen que mayoritariamente los hombres podrían estar comprando mi producto. ¿Ya? Para eso me sirve esto, para poder yo hallar ese punto, ese quiebre en qué vender, cuándo vender y a qué tipo de personas vender o cuál es mi nicho de mercado. Ahora decíamos que qué era la intención de compra. Ya es como que, por ejemplo, están ofreciendo un nuevo curso, ¿no? Están ofreciendo un curso de actualización de información, un curso de programación, un curso de soldadura, un curso de costurería, ¿no? Entre un curso de costurería y un curso de soldadura, yo quiero saber cuál es la intención de asistir a este curso. Y empiezo a hacer levantamiento de información, hago formularios, hago entrevistas, hago un montón de cosas, ¿no? Y me arroja resultados, ¿no? Entonces me arroja una tabla, ¿no? Juanito tiene tantos años, trabaja en tal cosa,
estudia en tal cosa, y él sí cogería el curso. Pepito, sí. Anita, no. Jennifer, sí. Entonces, luego de que yo ya tengo mi tabla de información, la codifico y hago un cruce de información, ¿no? Que era lo que estábamos viendo, una tabla de contingencia. Entonces, por un lado pongo género, las ocupaciones o la demás información que yo haya recabado de esta persona o de este grupo de personas. Y por otro lado, en el eje de las X, en la parte de arriba, yo coloco qué es lo que han respondido, ¿no? Cuáles son las respuestas que yo parametricé. Por eso es importante las técnicas de investigación cuantitativas, porque es algo parametrizable que yo lo puedo traducir a números. ¿Ya? Una vez que lo traducí a números, lo pongo acá y digo, ¿sabes qué? Estos estudiantes, el total de estudiantes me dijeron que sí, ellos me dijeron que quizás sí comprarían el curso de soldadura y ellos me dijeron que no. De los que me dijeron que sí, mira, tantos son hombres, tantos son mujeres. Entonces yo este curso lo voy a enfocar a hombres que trabajen y que estudien, ¿no? Por decirlo. O a hombres que solo trabajen, ¿no? Porque los estudiantes no tienen dinero para pagar el curso, se me ocurre. ¿Ya? De esta manera yo voy cotejando la información. Ahora, todo esto yo lo puedo ver, ¿no? Yo lo puedo ver dentro de mi tabla. Pero así como está, tengo que ponerme a analizar. Y tenemos que recordar algo, ¿no? Nosotros cuando hacemos este tipo de estudios es para presentárselo a alguien. ¿Ya? Si es que es solo para mí, mira, perfecto, yo entiendo mis tablas y se acabó el problema, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero, cuando yo voy a presentar esta información, tengo que enviársela a un gerente. ¿Ya? Y aquí vamos a ver otro punto importante, que son los gráficos estadísticos. Bien, nosotros ya habíamos visto un poquito de las tablas de contingencia y ya tenemos claro lo que es una tabla de contingencia. Ahora, con estos datos de las tablas de contingencia, nosotros tenemos que presentar información más clara al gerente, ¿no? Porque para eso es la información, al gerente o a la persona que me está pidiendo. Yo podría presentar estas tablas, pero es más fácilmente deducible ver un gráfico que una tabla, ¿no? La información llega mucho mejor. Entonces, para eso se crearon los gráficos estadísticos. Tenemos 4 gráficos estadísticos básicos. Probablemente en internet encontremos muchos más, ¿no? Pero los básicos son estos: diagrama de barras, diagrama de líneas, diagramas circulares e histogramas. Cada uno de estos diagramas tiene, digamos, un fin un poco más específico. ¿Ya? ¿A qué me refiero eso con un fin un poco más específico? Me sirve para algo más que para otra cosa. Por ejemplo, vamos empezando con el diagrama de barras. Dice, son tipos de gráficos que presentan datos usando trazos independientes que equivalen al peso, ¿no? Por ejemplo, yo podía poner el ejemplo de ventas, ¿no? Yo quiero saber, en base a las ventas del año pasado, cómo estamos nosotros. Entonces viene la persona que tiene la información, revisa las ventas del año pasado, revisa las ventas de este año y me presenta, ¿no? Un gráfico comparativo. Las ventas de enero del 2019 con enero del 2020. Febrero del 2019 con febrero del 2020. Y así cada uno de los meses. Entonces, ahí yo voy viendo si o voy bien en mi negocio o voy mal en mi negocio, ¿no? Cómo he ido vendiendo. Para ese tipo de frecuencias, para ese tipo de datos, yo podría utilizar un diagrama de barras. ¿Ya? En cambio, un diagrama circular me sirve para hacer comparativas de varios datos. Ejemplo clásico, las elecciones. Tengo 5, 6, 7 candidatos, entonces el 100% es mi población, todas las personas en Ecuador. Cada candidato va a obtener una X cantidad de votos, ¿no? O sea, una persona no puede votar por 2 o 3 candidatos al mismo tiempo, una persona tiene que votar por un solo candidato. Por lo tanto, en este gráfico yo voy a representar ese porcentaje de personas que votó por este X, Y o Z candidato. A la final, si tengo 3 millones de personas, todo el gráfico de pastel o el gráfico circular tiene que tener 3 millones, ¿no? Mi población total. Y aquí yo puedo ver quién va ganando, quién va perdiendo, quién va en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, porque me da un porcentaje de mi pastel, ¿no? El pastel son todas las personas que han sufragado. Y así puede ser para cualquier otro tipo de datos, pero el ejemplo más palpable, más clásico,
es el de las elecciones, ¿no? Luego tenemos el gráfico de líneas de histograma. Si se dan cuenta, el histograma como que tiene una unión entre barras y líneas, ¿no? Entonces, primero entendamos el gráfico de líneas. Este gráfico se puede representar datos cuantitativos, al igual que todos los demás gráficos, pero acá yo puedo ver la evolución en base al tiempo. En la mayoría de las veces, los diagramas de líneas tienen en el eje de las X, o sea, en la parte de abajo, una línea de tiempo, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 2008, 2009, 2010, 2011, 2013. No sé si ustedes han visto el diagrama de líneas de la contaminación ambiental desde 1988 hasta el 2018. El deshielo de los glaciares desde 1988 hasta el 2018. Es increíble, ¿no? O sea, la velocidad a la que se va degradando el planeta es garrafal. Y este gráfico, el gráfico de la, digamos, de la contaminación ambiental, no es como el que tenemos acá, ¿no? Ese gráfico ustedes pueden ver que empieza a subir, ¿no? De forma exponencial, cómo se va aumentando la cantidad de personas mientras la cantidad de recursos se va disminuyendo. Algo así como lo que decía Thanos, ¿no? Necesitamos reducir la población. Y de ahí surge esto de la pandemia, que supuestamente fue un virus creado para reducir la población y tanta cosa, ¿no? Pero estos gráficos me sirven para ver en una línea de tiempo cómo va evolucionando un dato, una acción o un evento, ¿no? La contaminación, una venta, la producción de, la calidad de algo, la velocidad de algo. O sea, por ejemplo, si tú estás entrenando para algo, puedes hacer un gráfico de líneas, ¿no? El tiempo que te demoras corriendo 10 kilómetros en enero, luego en promedio, ¿no? El tiempo promedio de todo enero, el tiempo promedio de todo febrero, el tiempo promedio de todo marzo, el tiempo promedio de todo abril, mayo, junio, y vas a ir viendo si tu performance como atleta, como deportista, va mejorando o va empeorando, y en qué meses mejora o empeora, ¿no? Porque en base a eso tú también puedes sacar una relación. ¿Y de qué te sirve esto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo trotar en diciembre y enero que trotar en abril o mayo. Primero por la lluvia, segundo por la comida. ¿Ya? Entonces, más o menos tiene una relación, ¿no? Y tú puedes darte cuenta que a lo mejor bajaste tu ritmo porque en estas fechas hubo, qué sé yo, pues demasiada lluvia o hubo alguna eventualidad, ¿no? En base a eso tú puedes tomar una decisión. Para el siguiente año, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a trabajar en esta forma, voy a no entrenar corriendo, sino que quizás saltando la cuerda para que mi performance como atleta se mantenga. Entonces, para eso me sirve un gráfico de líneas. Y por último tenemos un histograma. ¿Ya? Este tipo de gráficos se utilizan para representar distribuciones de frecuencias. Es decir, las barras muestran la frecuencia de los datos. Ya sabemos qué es una frecuencia de datos, ¿no? Ayudan al investigador a mostrar las diferencias sustanciales que existen entre las distintas frecuencias. Un ejemplo es este caso, ¿ya? Tenemos un histograma, déjenme hacerlo un poquito más grande. Ya. Recordemos que el gráfico de líneas tiene tiempo en la parte de abajo, ¿no? Y en la parte de arriba, bueno, pueden ser gastos, puede ser cualquier otro dato. El histograma, dado que también tiene una parte del gráfico de líneas, también necesita tiempo. Y como el histograma me muestra la frecuencia de algo, por ende necesito una medida de tiempo. No necesariamente en años, no puede ser en días, puede ser en horas, en minutos, en segundos, en milisegundos. Por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de respuesta del touch de un teléfono? No, eso sería en milisegundos. ¿Ya? Para eso me sirve las gráficas de barras. Puedo llegar a hacer comparativas o a poder visualizar cómo va evolucionando, ¿no? Y el gráfico de líneas que, digamos, se monta encima es para poder ver la tendencia de algo, ¿no? Si es que va subiendo o bajando. Ustedes podrán ver que, bueno, parece que es algo bastante obvio porque este de aquí es un gráfico bastante pequeño, pero en algunos casos no lo es. Ya tenemos miles de datos que puede llegar a ser un poco confuso. Entonces, ya colocando todo eso en un histograma, yo puedo reflejarlo y darme cuenta si es que digamos, la respuesta touch de los teléfonos a lo largo del tiempo van mejorando, no van mejorando, qué marcas van teniendo mejores respuestas, etc. Entonces, estas serían algunas de las funciones que nosotros podíamos trabajar con un histograma. ¿Ya?